Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Hoy es 31 de enero de 2024. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas o comentarios a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en el chat de YouTube. Mientras nos reunimos ahora, el Consejo de Seguridad de la ONU está a punto de entrar en sesión para abordar una moción presentada por Argelia pidiendo al Consejo de Seguridad de la ONU que detenga las acciones del régimen de Netanyahu, que está en el centro del caso de Sudáfrica presentado ante la Corte Internacional de Justicia en virtud de la Convención sobre el Genocidio de 1948. El reverendo Munther Isaac de la Iglesia Evangélica Luterana en Belén, Palestina, emitió una poderosa declaración que calificó la declaración de la Corte Internacional de Justicia como un punto de inflexión. Estas son un par de frases de su declaración. Dijo: Gaza es ahora mismo la pauta moral del mundo. O se justifica el genocidio o uno se pone realmente del lado de la humanidad y de la solidaridad con los oprimidos. Ahora, las dos primeras preguntas se refieren al fallo de la Corte Internacional de Justicia del 26 de enero. La primera es: ¿considera esta sentencia como una oportunidad para restablecer el principio de responsabilidad en las relaciones internacionales? Y la segunda pregunta: ¿no ejerce esto una enorme presión sobre Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania para que abandonen su apoyo a Netanyahu y a Israel? Bueno, creo que veremos durante el día de hoy la respuesta a estas dos preguntas. Porque si recuerdan, la sentencia provisional del Tribunal de la Haya dice que existe una causa plausible de genocidio y que, sin embargo, todas las fuerzas relevantes tienen que hacer todo lo posible para evitar que se produzca este genocidio. Así que, obviamente, el foco de atención está en Estados Unidos porque han sido el principal proveedor de armas y dinero en el Reino Unido, que ha estado en la vanguardia promoviendo las políticas actuales, y en Alemania, que en un ataque de locura decidió distorsionar completamente su culpabilidad por el holocausto para ahora hacerse el ciego ante lo que está ocurriendo en Gaza, lo que es contrario a la realidad de manera increíble. Así que creo que al final del día veremos si estas tres naciones son capaces de aprender algo. Creo que si los gobiernos no son capaces de hacerlo, será en detrimento de toda la población de estos países. Pero creo que, aparte del destino inmediato de las personas que se encuentran en esta increíble situación en Gaza, cuyas vidas dependen del resultado de lo que ocurra hoy, hay algo mucho más grande en juego, y es que es casi increíble que la arrogancia de poder del antes incuestionable orden mundial unipolar, que se basaba en una forma dramática de eurocentrismo, por no decir otra cosa, y que también se aplica a Estados Unidos. Y siendo una cultura europea, se puede decir que la visión eurocentrista del mundo también dominaba Estados Unidos. Y eso es lo más suave que se puede decir, que eso está cegando a la gente para que no reconozca cuál es el efecto de toda esta situación en el resto del mundo. Porque estoy absolutamente segura de que la acción de Sudáfrica y ahora la intervención del gobierno de Argelia está siendo observada por todo el mundo, en África, en Latinoamérica, en Asia y naturalmente también en muchos países europeos. Así que hay otro artículo muy interesante en Chatham House, el grupo de expertos del gobierno británico, RIA en Londres, donde básicamente dicen
que no es solo la situación de Gaza la que se está decidiendo, sino que es el destino del orden basado en reglas. Y eso es lo que he pensado todo el tiempo, que si el fracaso moral ahora mismo de estos tres países en particular persiste, entonces puede ser el tiro de gracia a ese orden. Creo que definitivamente estamos en un punto de definición y uno solo podría esperar que las muchas personas que se movilizan en Estados Unidos, y hubo un programa muy interesante con los ex analistas de la CIA, Larry Johnson y Ray McGovern del VIPS, que fueron entrevistados por el juez napolitano, en el que Johnson hizo la observación de que tal vez todas estas manifestaciones de protesta que se han estado celebrando en muchas ciudades estadounidenses, en las universidades, etcétera, y que cada vez más el presidente Biden ha sido recibido por los manifestantes con el apodo de Genocidio Joe, que esto tiene un efecto y que él es muy susceptible y no puede soportarlo más. Creo que todo se va a decidir si Estados Unidos y los británicos y Alemania rectifican su rumbo y básicamente están de acuerdo con lo que es la moción de Argelia. Eso será una geometría, pero creo que si se mantienen en su línea, veremos una aceleración muy rápida de la desintegración de ese orden basado en reglas. Helga, tenemos dos preguntas de Londres sobre este mismo tema. La primera pregunta es, dado que la guerra en Gaza continúa con otros 200 y pico de muertos ayer, ¿no es esto una señal de rechazo por parte de Israel del fallo provisional de la Corte Internacional? Y el segundo, que pregunta, se refiere a la manifestación que tuvo lugar en Jerusalén del movimiento de los colonos, a la que se dirigieron miembros del gobierno israelí, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich y otros, apoyando la creación de nuevos asentamientos en Gaza. ¿No viola eso también el fallo de la CIJ? Hay un hecho adicional y es que hoy se dio a conocer que Israel empezó a inundar los túneles de Gaza. Ahora bien, si se confirma, y eso es lo que parece, que esto está ocurriendo, se trata de una escalada absoluta y de redoblar la tendencia genocida, porque ya se debatió en su momento que si se inundan los túneles, que eso se haría con agua de mar, lo que significa que se está arruinando el suelo, se está arruinando la posibilidad de reconstruir a Gaza de alguna manera para que la gente pueda vivir en ella. Así que esto no tiene muy buena pinta y solo me queda esperar que estos otros tres gobiernos muestren algún signo de reconocimiento que lo que se está decidiendo es la cuestión más amplia del orden internacional. La siguiente pregunta, continuando con eso, ¿hay algún indicio de que la Casa Blanca sea consciente de que sus políticas están empeorando la relación entre Estados Unidos y el sur global? ¿Y esto está acelerando las decisiones que se están tomando hacia una posible ruptura con el dólar y con el sistema financiero occidental? No he visto ninguna señal en ese sentido. De hecho, el otro día hablaba con un conocido y nos preguntábamos que es increíblemente asombroso que las instituciones, no solo de Estados Unidos, sino también de Europa, que todo lo que está ocurriendo ahora, las protestas masivas de los agricultores, la revuelta de la población de todo el mundo, desde Argentina hasta Europa, pasando por la frontera entre Estados Unidos y México. Se puede atribuir todo esto a las políticas fracasadas de Occidente.
Y la desdolarización es una reacción a las sanciones y a la confiscación de los activos rusos, de los activos de Afganistán y de las pertenencias de otros países. Así que si se crea una nueva moneda, será en reacción a algo que hizo Estados Unidos y posiblemente Europa, porque los europeos también están considerando ahora confiscar parte del dinero ruso que está en los bancos europeos, contra lo que incluso el Banco Central Europeo está advirtiendo. Pero a pesar del hecho de que todos estos acontecimientos son una especie de retroceso de las políticas occidentales, estadounidenses, europeas, las élites parecen ser completamente incapaces de reflexionar que ellas pueden estar fallando y que pueden tener que cambiar las políticas. No, parece ocurrir lo contrario. Están endureciendo su posición, están pensando de alguna manera que hacer más de lo mismo llevará a un resultado diferente, lo que ya Albert Einstein dijo que era muy estúpido de hacer, porque si fracasas una vez, no deberías intentar hacer lo mismo esperando obtener un resultado diferente. Creo que la ideología de la mayoría de estas personas es tan densa que la razón no penetra en sus mentes, y por lo tanto me parece bastante interesante que este artículo apareciera en Chatham House, porque ese es obviamente uno de los centros de esta política. Al mismo tiempo, hay otras personas en Chatham House, el Consejo Atlántico y otros que insisten en que tras la reunión de Ramstein de la semana pasada, los europeos tienen que continuar el flujo de armas a Ucrania. Siguen hablando de la amenaza de Rusia. Las maniobras Steadfast Defender 2024 se están realizando, así que parece que los gobiernos de Europa no están entendiendo el mensaje. No, de hecho, creo que mañana se celebrará una reunión de la Unión Europea en la que se debatirá la necesidad de aprobar este paquete de 50.000 millones de euros para dar más armamento a Ucrania, y dado que tanto Hungría como Eslovaquia han dicho básicamente que se oponen rotundamente a ello, la Unión Europea está contemplando ahora severas medidas de castigo contra Hungría. Hay informes de que incluso planean anunciar de una manera grande y espectacular cortar todo apoyo, todo dinero de la Unión Europea para Hungría al que tienen derecho, y que eso creará una enorme caída de la moneda y una enorme pérdida de puestos de trabajo, y de esa manera básicamente poner el temor de Dios en todos los demás países que alguna vez podrían querer desviarse de las políticas de la Unión Europea. Ahora, si eso sucede, es un acontecimiento predecible que la cohesión de la Unión Europea, que ya realmente no existe, se desintegrará aún más. Es decir, si se trata a los propios Estados miembros, en este caso a Hungría, como a un paria y como a un país al que hay que castigar con la guerra económica más severa, se pone la semilla de la destrucción de la propia estructura de la Unión Europea. Así que veamos lo que hacen. Están escuchando a Helga Sepla-Rush. Este es nuestro diálogo semanal con ella. Pueden enviar sus preguntas a questions@schillerinstitute.org. Tenemos algunas preguntas más que nos habían llegado antes. Estábamos hablando de la cuestión de Hungría. Munashe, que nos ve siempre, escribió: ¿cuáles son las consecuencias de la medida de la Unión Europea para chantajear a Hungría? Y también, ¿qué hay de las acciones del gobierno de Biden para limitar las entregas de gas natural licuado a Europa? Bueno, al final la gente se dará cuenta de lo que está pasando, porque miren la situación. El artículo de Seymour Hersh sobre la hipótesis de quién fue el responsable del sabotaje de los gasoductos Nord Stream, a pesar de todos los esfuerzos para salir con algunos pretextos
En mi opinión y la opinión de muchas otras personas, no funcionó. La gente sigue creyendo la historia de Seymour Hersh, de que fue el gobierno de Estados Unidos quien hizo el sabotaje con el objetivo estratégico geopolítico de abrir una brecha entre Rusia y Alemania para siempre, que esa es la verdadera historia. Y posteriormente, cuando se cortó el gas procedente de Rusia, en parte porque la Unión Europea quería cortarlo, no fue Rusia la que cortó las entregas de gas que quedaban de entregar. La crisis energética en Alemania, al triplicar los precios de la energía, está llevando a la quiebra a muchas empresas de nivel medio, pequeñas y medianas empresas, desde restaurantes a los artesanos e industrias que consumen mucha energía, como la industria del papel, la del aluminio y otras. Así que el impacto en Alemania es catastrófico. Alemania ahora mismo es el único país de la Unión Europea que tiene un colapso económico importante y naturalmente está arrastrando a los demás países europeos debido a la importancia de la economía alemana dentro de la Unión Europea. Así que Europa está sufriendo de verdad y pagando un precio muy alto. Y las protestas de los agricultores que básicamente se están intensificando. Ahora los trabajadores calificados se están uniendo, los camioneros se están uniendo, las protestas agrícolas se están extendiendo por toda Europa, Italia, Francia, España, Holanda. Y las protestas alemanas son cada vez más decididas. Todo esto es resultado del sabotaje de los gasoductos Nord Stream. Y ahora Biden dice, oh, acabo de descubrir que el gas licuado es malo para el clima. Esto sí que es echar sal en la herida. Amenaza con cortar los suministros a Alemania. Nosotros básicamente pagamos para construir nuevas terminales muy caras en el mar Báltico, en Rügen y otras islas de la costa muy perjudiciales para el medio ambiente que afectaron negativamente a mucha biodiversidad. ¿Dónde estaban los verdes cuando se trataba de defender a los peces y otros organismos de estas terminales y su construcción? Naturalmente, demostraron una vez más lo farsantes que son y ahora Biden se da la vuelta y dice, oh, lo siento, había una cuestión climática de la que me olvidé. Creo que se puede llevar hasta el punto de máximo agotamiento, pero creo que pronto se ha llegado a este punto y las consecuencias de todas estas políticas son el gran caos y ya ni siquiera se habla de tener amistad. Olvídenlo, ni siquiera de ser socios en la alianza. Y naturalmente, esto es muy problemático porque no se trata de una política estructural, sino simplemente de caos y de crear estragos. Tenemos una pregunta de Viena, también sobre las protestas en Europa. El autor pregunta, con las protestas agrícolas extendiéndose por toda Europa y también por el sur de Europa, ¿puede esto obligar a los oficiales electos a cambiar en contra de las políticas verdes de la Unión Europea? ¿O están tan comprometidos ideológicamente con ellas que actuarán de una forma que llevará a la quiebra al sector agrícola y destruirá el suministro de alimentos de Europa? Creo que está pasando algo más y es que justo hoy o ayer se publicó una llamada carta de alarma al gobierno firmada por 50 grandes corporaciones insistiendo en que el gobierno tiene que implementar el trato verde mucho más rápido. Y se refieren al fermento socialmente explosivo de los agricultores. No mencionan a los agricultores, pero está claro que es a eso a lo que se refieren, intentando presionar a los gobiernos para que adopten más rápido el trato verde, para que lo aprueben a toda prisa, para que eliminen los obstáculos burocráticos que lo impiden. Así que este es un intento obvio
del cabildo climático, de los especuladores que se benefician del trato verde, reaccionando a la presión que proviene de las calles por parte de los agricultores. Pero ahí de nuevo hay otra cosa pasando. Creo que lo mencionamos la semana pasada, pero permítanme reiterarlo, porque mientras tanto, la historia que se avecina es que, según los informes de algunos blogs alternativos y otros que dicen que el Servicio Secreto Interno alemán, Verfassungsschutz, ya sabía de la reunión programada en Potsdam para el 25 de noviembre desde principios de noviembre y que pusieron un micrófono en la sala de conferencias, poniendo un micrófono en un reloj de piso y grabaron toda la reunión. Y luego en esta reunión había algunos miembros de la AfD y algunos políticos de identidad de Austria que supuestamente hablaron acerca de llevar a los migrantes de regreso a sus países de origen. Aparentemente, la palabra deportación nunca se mencionó en esa reunión, pero luego los medios de comunicación dijeron más tarde que lo que se discutió en esta reunión fue una deportación a gran escala, inventada por los medios de comunicación, como ya he dicho. Pero entonces, si comparan lo que dijo el canciller Scholz un día antes, lo que dijo la ministra del Interior Nancy Faeser el mismo día, haciendo una ofensiva para sacar a estos migrantes en gran escala, es lo mismo. No hubo ninguna discusión diferente en esta reunión de Potsdam de lo que el canciller y la ministra del Interior dijeron ellos mismos. Bien, todo esto son los hechos. Así que la disque colección correctiva de periodistas de investigación mantuvieron esta historia oculta, acumulando polvo sin usar. Luego, el 8 de enero, hubo la enorme manifestación de tractores donde más de 100,000 tractores bloquearon gran parte de las carreteras, las ciudades, y las protestas agrícolas comenzaron durante una semana completa, culminando en una gran manifestación en Berlín una semana más tarde. Pero 2 días más tarde, el 10 de enero, esta ominosa historia se filtró de repente a los medios de comunicación, y no solo eso, los principales medios de comunicación publicaron todos los días exactamente la hora y el lugar de estas manifestaciones contra la llamada derecha. Ahora bien, si alguna vez he visto un esfuerzo por desviar la atención del verdadero fermento social, es decir, los agricultores, los transportistas y otros, pero especialmente los agricultores, saben, esta es gente honesta, esta es gente moral, esta es la espina dorsal de la moralidad en la sociedad, porque si alguna vez has hablado con agricultores, el agricultor normal es una persona moral. Son extremadamente laboriosos, tienen mucho trabajo, son muy competentes. Cada uno de ellos tiene como una empresa mediana, porque tienen que organizarlo todo, incluyendo la semilla, la cosecha, el procesamiento, la venta, la gestión, la contabilidad, lo mismo que cualquier empresa mediana. Y están extremadamente dedicados a producir la comida para la gente. Ubican su identidad moral en hacer algo bueno por la sociedad y se ven amenazados por estas políticas verdes, por la política de no sembrar los campos 30 por 30, de la granja al tenedor, todas estas políticas que les obligan, según la ideología verde, a no cultivar parte de sus tierras. Entonces, no consiguen los precios que necesitan para cubrir costos, así que muchos de ellos dicen que están a punto de quebrar, y ya pueden ver a los grandes carteles sentados en la valla, esperando a que estas pequeñas y medianas granjas quiebren para poder engullirlas y meterlas en su estructura de cartel. La existencia de las granjas familiares está absolutamente amenazada, y de eso tratan las protestas. Así que
Se trata de algo legítimo porque estos agricultores argumentan correctamente que lo que están haciendo es producir alimentos para toda la población y por lo tanto servir al bien común. ¿Y qué parece estar ocurriendo? El gobierno está desplegando con reuniones de los servicios secretos una manifestación falsa para desviar la atención de eso. Y si eso no es un escándalo, no sé lo que es. Evidentemente es un escándalo y tenemos que hacer un poco de escándalo, porque así es como están actuando los gobiernos. Al mismo tiempo que censuran, intentan crear una oposición. Tengo dos preguntas más para ti, Helga. Una de Thomas, que siempre nos ve, que pregunta sobre qué pasaría si las naciones del movimiento de países no alineados se deshicieran de su deuda con el FMI. ¿No sería esta la mejor manera de acabar con el sistema neocolonial e imperial? Y esto es en parte una referencia a lo que tu difunto esposo Lyndon LaRouche propuso a principios de los 80 con la bomba de la deuda, que los deudores pueden desencadenar una reacción negándose a pagar la deuda. Eso es algo que las naciones del movimiento de países no alineados podrían hacer hoy en día. Bueno, yo creo que la frase bomba de la deuda la inventó la oligarquía, porque mi esposo nunca habló de la bomba de la deuda, porque lo que él propuso, y es parte de lo que hizo junto con el presidente mexicano José López Portillo en 1982, fue una propuesta para tener una reorganización ordenada de un sistema bancario en quiebra y una deuda desproporcionada por parte de los países latinoamericanos. Ahora, los medios financieros y la gente de Wall Street lo llamaron bomba de la deuda. Pero en realidad, si López Portillo hubiera seguido el consejo de mi esposo, el 1 de septiembre de 1982, imponiendo controles de capital y hubiera empezado a crear un banco nacional. Y si en ese momento Argentina y Brasil hubieran actuado de manera solidaria con él, el problema se habría resuelto. Desgraciadamente no lo hicieron y Argentina tuvo que pagar el precio con la guerra de las Malvinas poco después. Pero si esto hubiera tenido éxito y hubiera habido una reconstrucción ordenada, una reorganización de la deuda, convirtiendo la deuda a corto plazo con tipos de interés altos en deuda a largo plazo con tipos de interés bajos y convirtiendo eso a su vez en crédito para la inversión en las áreas productivas, no estaríamos en la crisis en la que estamos hoy. Así que en lugar de llamarlo una bomba de la deuda, en realidad fue un esfuerzo para salvar el sistema bancario que los codiciosos especuladores de Wall Street y otros lugares rechazaron y por eso estamos hoy en crisis. Gracias por esa clarificación. Tengo dos preguntas finales para ti relacionadas con la disparatada situación política de Estados Unidos. ¿Cree usted que este es el año en que el disque sistema bipartidista que está siendo expuesto como esencialmente un partido, que el sistema bipartidista se puede destruir en Estados Unidos? Y luego tenemos de Redwood, Minnesota, al comisionado del condado Bob Banji, quien pregunta, ¿qué piensa de una candidatura independiente de Trump y Kennedy? ¿Tiene alguna idea al respecto? Bueno, creo que la situación en Estados Unidos me parece muy impredecible, porque hay muchas tendencias diferentes trabajando unas contra otras y todas son inviables. Mira lo que pasa en Texas con la frontera y el conflicto entre el gobernador Abbott y el gobierno federal. Hay muchos medios internacionales que ya están especulando sobre la próxima guerra civil en Estados Unidos. Hay gente que está hablando de la secesión de Texas de la República. Esto es realmente extremadamente preocupante y obviamente el sistema bipartidista es inexistente. Y no sé si la influencia de Stephen Bannon sobre Trump prevalecerá. Entonces eso plantea muchas preguntas sobre qué pasaría si Trump ganara las elecciones. Hay muchas fuerzas, candidatos independientes, como la importantísima campaña al Senado de
Estados Unidos de Diane Sare en Nueva York y ahora tiene un co-candidato, José Vega, que es candidato para el Congreso. Hay muchos otros candidatos independientes que se oponen a esto, así que no sé si eso es lo suficientemente fuerte porque la popularidad de Biden es muy baja. Ni siquiera puedo imaginar cómo pueden pensar en obtener una victoria en las circunstancias actuales. Es una cuestión muy difícil porque claramente no hay ningún candidato presidencial que dé una visión de cómo regresar a Estados Unidos a una política exterior de John Quincy Adams o Lincoln o del presidente Grant o FDR o John Kennedy. Ahora, con respecto a Robert Kennedy Jr. y Trump, no sé si eso ayudaría mucho en la situación porque volviendo a la primera cuestión que discutimos en este programa, que la posición de Estados Unidos en el caso del fallo de la Corte Internacional de Justicia y lo que sucederá en el Consejo de Seguridad de la ONU hoy, en ambos casos, Trump y Kennedy están fuertemente inclinados hacia la posición de Israel. Y eso pone sobre la mesa la segunda pregunta con la que empezamos. ¿Puede Estados Unidos responder al clamor que viene de la mayoría global que exige el fin del colonialismo, que exige que se reintroduzca la justicia? Y la respuesta a eso decidirá qué pasará con el hasta ahora supuesto orden basado en reglas. Y cuanto más queda claro para el mundo entero que esas reglas son en primer lugar inexistentes, pueden cambiarse en cada ocasión. Nadie sabe quién las hizo. Quiero decir, estamos realmente en un punto de ruptura. Así que entre ahora y las elecciones hay un largo tiempo con muchos peligros y muchos cambios que ocurrirán. Y obviamente el hecho de que el presidente Biden, cuando se le preguntó si ya había tomado una decisión sobre cuál sería la respuesta de Estados Unidos al asesinato de estas 3 personas del ejército estadounidense en el suroeste de Asia, dijo que había tomado ya una decisión, pero que no diría cuál es. Ahora, esa es una idea preocupante porque si hay un plan para involucrar de alguna manera un ataque importante contra Irán, podríamos estar en una escalada absoluta de peligro, de guerra global en poco tiempo. Y uno solo puede esperar que el presidente Biden no piense eso. Creo que estaremos muy atentos a lo que se haga hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU. No basta con mirar, la gente debe ir a la página de la Rush Organization para mantenerse al día, suscribirse a nuestro servicio de alerta diario. Helga, unas últimas palabras para hoy. Les hago un llamado. Actúen con nosotros. El mundo es un lugar muy peligroso, pero si logramos que un número suficiente de personas en Estados Unidos y Europa entiendan que no tienen por qué oponerse al sur global. Si la gente de Estados Unidos y Europa dijera, cooperemos con la mayoría global de la población mundial, sería muy fácil encontrar una salida. Las políticas de mi difunto esposo son un vehículo para lograr eso. Llevo mucho tiempo pidiendo por una arquitectura internacional de seguridad y desarrollo en la tradición de la paz de Westfalia, un plan global de desarrollo económico. Tenemos muchos programas como la nueva ruta de la seda se convierte en el puente terrestre mundial. Es un informe que publicamos en 2014 que es un proyecto de cómo conseguir que la economía mundial siga en un rumbo seguro. Tenemos planes de cómo resolver el problema, pero necesitamos su apoyo. Así que no sean espectadores, movilícense y ayuden. Esperamos que volvamos a hablar la semana que viene y mientras tanto que la gente siga tu consejo y se movilice.
Hasta la otra semana.